Con una espiral de contagios por coronavirus que parece interminable, México y Sinaloa en particular viven en carne propia una indiferencia por parte del Estado, que se traduce en mentiras y muerte. La dinámica del presidente López Obrador de seguir en campaña y acomodar fichas para conservar el Congreso de la Unión en 2021 es contagiada a sus subordinados, los gobernadores de los estados. Quirino Ordaz Coppel busca, en este último año de su gobierno, blindar su salida. De esto se desprende su benevolencia de regalar el dinero público al empresario Ricardo Salinas Pliego al construirle un estadio de fútbol de 700 millones de pesos y un centro deportivo de otros 700 millones de pesos. Salinas Pliego es una de las pocas familias que se sientan a la mesa con AMLO para gobernar empresarialmente el país, su empresario favorito. El empresario pondrá en marcha todo el aparato televisivo para promover los negocios de Quirino, el turismo en Mazatlán y lavar la imagen del actual gobernador de corrupción e impunidad. Ordaz Coppel hará lo que sea para seguir en la venia de Andrés Manuel López Obrador. Así sea, sacrificar al pueblo sinaloense y su bienestar por falta de recursos federales para atender las necesidades más básicas de todos o casi todos los sectores del estado. 2021 se encuentra a la vuelta de la esquina y Quirino busca entregarle a López Obrador un sucesor a modo, venga del partido que sea, y con ello obtener inmunidad y continuar con la relación presidencial, pero ya como empresario hotelero. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Un país que se encuentra totalmente en la incertidumbre económica, en la incertidumbre por la violencia, que pues por todos lados se manifiesta. Y también por esto de la pandemia, que aunque siguen acumulándose los muertos, las infecciones siguen latentes y multiplicándose en todas las regiones del país, pues pareciera que a los gobiernos, principalmente al federal, pues ya es cosa del pasado. Para los gobiernos parece ser que ahora le toca a los ciudadanos cuidarse como puedan y a ellos nada más dar consejos de buena voluntad, y totalmente rebasado el Estado en estas categorías que les estoy mencionando. Viene 2021, se empieza a mover por todo lo que es el país esto de las elecciones de 2021 en Sinaloa, pues vamos a cambiar prácticamente de todo. Entonces aquí también ya hay una atmósfera de ir viendo quiénes son los grupos que van a poner a sus gentes en las boletas. Hoy vamos a platicar de todo esto que realmente es importante para México, para Sinaloa y sobre todo para usted que nos está viendo y escuchando, porque tenemos que ver un diagnóstico de lo que ha sido el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, de lo que han sido los gobiernos municipales y lo que es el Congreso del Estado, en donde parece ser que va a pasar lo mismo con este Congreso que con las otras legislaciones, que es pues nada más simple y sencillamente un aliado del gobierno del Estado, una oficina de Quirino Ordaz Coppel, en donde pues sí, de repente salen a protestar que no los oyen, que no los escuchan, que no los toman en cuenta, pero ellos son los que revisan las leyes, los que en todo caso pues ellos son los que las pueden modificar o pueden hacer otras para que en lugar de estarse quejando, estarse como plañideras, pues pudieran hacer algo para mejorar todo esto. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Me da mucho gusto saludarlos, mucho ojo, el coronavirus y los políticos nos están matando. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y espero que estén todos bien. Pues así es, no hay que hacer mucho pensamiento para ver el diagnóstico del COVID que hay en este país. Todos los días se ha rebasado el índice de contagios, todos los días se dice que es una nueva manera de ver el contagio rompiendo récords, a pesar
de que los contagios todos los días se rompen récords, los gobiernos del estado, el gobierno federal sigue abriendo las puertas para que la gente salga a la calle en este momento tan difícil de pandemia. Hay muertos por todos lados y nadie se hace cargo de lo que sería una política de Estado para poder prevenir todos estos contagios. Tiende a multiplicarse, no tiende a bajar, y por eso es que los gobiernos simple y sencillamente se han estado lavando las manos, y ahora dicen, la responsabilidad está en usted, y si usted no hace caso de estas tres formas, sana distancia, el cubrebocas y lo que es permanecer informado de todo lo que le conviene a usted para no morirse, bueno, pues ahí ya el gobierno se hace un lado. Sinaloa y el gobierno de Quirino Ordaz Coppel ha sido uno de los más corruptos que ha existido, yo creo, en la historia de este estado. Podemos apreciar todo este tipo de espectaculares obras que ha hecho a beneficio totalmente de familiares, de empresarios que lo pusieron ahí. Mazatlán hemos invertido miles de millones en el negocio de sus hoteles, en el negocio de todas estas personalidades empresariales y estadios por todos lados. En una década, Sinaloa se ha convertido en el estado que más ha regalado dinero a estadios de deporte profesional. Aunado a eso viene la violencia en donde está imparable. Cuando quieren los grupos criminales, aumentan el grado de violencia, cuando ellos quieren lo disminuyen, y nada más son simplemente observadores las autoridades de aquí de Sinaloa. Vemos lo del coronavirus, vemos la economía y está totalmente rebasada por todo esto que es el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, que eso sí, tiene una amistad importante con Andrés Manuel López Obrador, viene y lo apapacha, viene y le dice que es el mejor gobernador, pero para Sinaloa no bajan absolutamente ningún recurso. Las deudas para Sinaloa desde años que vienen bajando los recursos a cuentagotas. ¿A costillas de quién? Pues a costillas de la salud, a costillas del bienestar de todos los sinaloenses. Alejandro, pues el diagnóstico tanto político como económico aquí en Sinaloa, pues es claro. La economía está totalmente caída, la salud está totalmente vulnerable, la violencia, como siempre, pues la determina el grado de violencia, los grupos asentados aquí del crimen organizado, entre ellos, pues, por supuesto, los políticos dentro, y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué se mejoró con Quirino Ordaz Coppel después de que decíamos que Maloba pues había hecho un robadero, había hecho esto? Algunos de sus funcionarios pues incluso tuvieron juicios, no se les castigó como se debieron por el tipo de ley que tenemos, pero llega Quirino Ordaz y parece ser que es una especie de alebrije. Todo lo malo que hicieron Juan Millán, Aguilar, Maloba, lo capta Quirino Ordaz y lo convierte en una mezcla de pillaje político constitucional. Mira, es el del gobierno, o la ingobernabilidad, como le quieran llamar, que está exponiéndose en todo el territorio mexicano, porque finalmente siempre replica de lo federal a lo estatal toda esta cadena de vicios, de errores, de descuidos, negligencias. Y si te fijas tú, si analizas estado por estado, es el mismo modelo en lo federal que en lo estatal. Se ofrece que se va a combatir la corrupción y en los hechos vemos que se sigue empoderando, se sigue metiéndole mucho dinero a los grupos económicos que todo el tiempo han saqueado al país. Nos dicen que ha atenuado la inseguridad pública
y vemos hechos de violencia de gran alto impacto así, en los estados, principalmente en los estados donde tienen presencia diferentes grupos del narcotráfico, Sinaloa, entre ellos, donde tenemos a nuestro Tepuche ingobernable y otra vez, después de una masacre ahí muy importante, abandonado en manos de estos grupos criminales. Y en el tema del COVID, pues no se diga. Creo que cuando desde el gobierno federal se traza la línea de que, oye, no está pasando nada, volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, a los gobiernos les cae como anillo al dedo, así como lo dijo el presidente, que podemos dejar los ciudadanos, los gobiernos, los políticos, los congresos de los estados, podemos dejar que la gente se muera sin ninguna atención médica, que la gente se contagie masivamente sin ninguna atención médica y que el gobierno esté cruzado de brazos viendo, observando todo esto. Y que se esté generando una crisis económica incalculable todavía, porque es una cuestión mundial, pero para economías débiles, como en el caso de México, va a tener un impacto desastroso. Y los políticos, los gobernadores, en el caso de Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, en el caso de López Obrador a nivel federal, diciéndonos que no está pasando nada en el país. Y nosotros estamos viendo que la casa se les está cayendo. Pero lo que no entendemos es cómo ni siquiera le ponen un puntalito a la casa en alguna parte para que esa parte se salve, porque están diciéndonos a los mexicanos, diciéndole al mundo que México resiste, que México está sólido, que en México no le va a pasar nada con todo eso que está ocurriendo en el mundo, siendo que los países fuertes, las economías fuertes, los europeos, por ejemplo, están temblando en estos momentos y en México no pasa absolutamente nada. Todo esto se llama desgobierno o ingobernabilidad. No hay gobierno enfrente de los ciudadanos, ni siquiera le ponen los médicos suficientes, los medicamentos suficientes en una pandemia. Esto es grave, y yo no quisiera meterme mucho al contexto de los partidos, sino del gobierno. Tenemos gobernantes ineptos, ineficaces, servidores públicos, que están midiéndose, achicándose totalmente ante una pandemia grande, enorme. Están desapareciendo los gobiernos y estamos viendo, porque nuestros familiares, amigos, vecinos están muriendo por el coronavirus y no hay gobierno que los salve. Porque le dicen los expertos, la atención oportuna, la atención temprana es la clave. Si alguien tiene síntomas, dale los medicamentos en ese momento y lo vas a salvar y no lo vas a meter a los hospitales. Y hay modelos aquí, por ejemplo el doctor Héctor Ponce Ramos, que está teniendo centenas de casos de México y de Sinaloa y de otros países, donde en cuanto le manda la radiografía y detecta el coronavirus, les dice que tomen y no se han hospitalizado y los ha salvado. Por ejemplo, el gobierno sabe qué hacer, pero no quiere hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ¿dónde está el gobierno en México, en Sinaloa y en el resto del país? Porque estamos viendo que, por ejemplo, al gobierno federal, pues está el grupo de Morena, ¿no? Tiene las cámaras, tiene la presidencia. Aquí en Sinaloa, el gobernador es priista, pero el Congreso lo tiene Morena, los principales municipios los tiene Morena. La gente de Morena gobierna en Sinaloa, por así decirlo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió con López Obrador y Quirino a Peña Nieto y Maloba? Bueno, el cambio que vemos es negativo. Sí ha habido cambios, pero han sido negativos. Definitivamente que la política y los problemas de la sociedad se han estado utilizando solamente para proyectos electorales. Porque en este momento yo estaba recordando cuando el pueblo de México tomó la decisión de apoyar a un líder que se decía que representaba el cambio, que era Vicente Fox. Él hablaba mucho del Salinillas, seguramente lo han de recordar muchos de las personas que nos están mirando. El Salinillas, entró Fox y salió Fox, y el Salinillas nunca lo tocó. Y las víboras prietas. Sí, todo eso quedó. Luego sale el gobierno del PAN con la llegada de nuevo de Peña Nieto.
lo cual fue utilizado por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde él ya tenía a dos personajes que atacar durante su campaña, que eran Salinas y Peña, que decía que Peña nos estaba llevando al despeñadero. Bueno, ya vamos hacia 2 años de gobierno y tampoco se ha tocado ni a Salinas ni a Peña. Se han tocado personajes alrededor, ¿no? Yo no sé por qué le dan tantas vueltas. Si en la campaña sabían que los responsables de los desastres de México eran visibles, era Salinas, era en este caso el último Peña Nieto, ¿por qué le están dando vueltas a la justicia y no llegan donde debe ser? En ese caso, ¿no será también parte de esta estrategia maquiavélica en donde si nos salen mal las cosas o no las hacemos, pues tenemos a alguien a quien culpar? Es el PRI o es el PAN o es Peña o fue Calderón o todo esto. Si los agarras y los metes a juicio con las leyes que tenemos, ¿tú crees que alcancen algún tipo de sanción, cárcel? Hacia eso estoy encaminando mi participación. Que al final de cuentas, al haber tenido un gobierno del PRI, otro del PAN y ahora uno de Morena, nos damos cuenta que aunque sean de distinto color, son de los mismos, porque se protegen, pues. Estamos hablando en general de la clase política de México, que tienen exactamente la misma cultura. Por eso es que a ellos se les facilita mucho que si ahorita están en el PRI, se van al PAN, se van a Morena, se van al PRD. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Entonces, el coronavirus nos está abriendo a nosotros la conciencia de que es una falsedad todo lo que nos han dicho. Lo único real es que hay un virus y que se está muriendo la gente. Sí, y que eso es lo que nos va a llevar a buscar tomar la mejor decisión en el año 2021. Porque en el año 2021 se va a poner a prueba el gobierno que actualmente tenemos, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que Andrés Manuel, en mi pensar, el objetivo que él ha de tener es conservar la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque desde ahí se gobierna. Claro. Se gobierna con el presupuesto federal. Ese es el gran pastel. Lo cual es negociable. Claro. El gran pastel es el presupuesto federal y desde ahí se gobierna a todos los estados y a todos los partidos. Entonces, es muy importante tomar esas previsiones desde hoy para saber que a ningún partido le va a interesar Sinaloa ni le van a interesar los estados. En ese sentido, ¿va a desacreditar al INE? Que van a negociar, seguramente van a querer negociar desde el gobierno federal la Cámara de Diputados, porque desde ahí se gobierna. Porque además, imaginémonos un escenario donde Morena pierda la Cámara de Diputados, pues pone en riesgo la elección del 2024. Es una cadena de sucesos que ellos están protegiendo. Si Andrés Manuel se queda sin presupuesto los últimos 3 años de gobierno, entonces no tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República Morena el 2024. Por eso para ellos es crucial ganar las elecciones federales en el año 2021. Y nada les valdría pactar con el PRI, con el PAN, que gane quien sea la gubernatura, que gane quien sea las alcaldías, porque el mando central nada más tiene su interés en la Cámara de Diputados. Y volveríamos a un gobierno igual o peor que el que actualmente tenemos. Debemos recordar la historia, que hablando de corrupción, la historia pues nos señala que la corrupción no la inventó Quirino, ni la inventó Maloba, ni la inventó Aguilar Padilla, ni la inventó Millán. Son sucesos, son clases políticas que se han estado apoderando del presupuesto público, porque al final es lo que les interesa. Así es. El presupuesto público. Y los problemas que siempre hemos padecido, en este momento se está reflejando que nunca se les ha dedicado un peso a las distintas áreas, ¿no? A educación, a salud, a seguridad, a la obra pública la hacen porque es un negocio, pero... Y la hacen encaminada hacia sus negocios. Sí, entonces yo creo que la impunidad ha sido la misma desde que yo recuerdo, ¿no? Yo no he visto que haya un gobierno que verdaderamente le cumpla a la gente.
tenemos leyes, tenemos instituciones, pero no hacen su trabajo. Ahí es donde debería de entrar el Congreso y en lugar de estar señalando con dedo flamígero que es que está haciendo esto otro, deberían de señalarse a ellos. Está haciendo el gobierno del estado eso porque ellos no han hecho nada absolutamente para evitar que Quirino se burle de todo el mundo, ¿no? En este sentido dice Ricardo, esto de se protegen. Vemos en el viaje que hace Andrés Manuel allá con Trump, que lleva a las 4 principales televisoras de este país, lo que él siempre señaló de chayoteros, de esto, bueno, las 4 principales televisoras las lleva al viaje con Trump, y este es un mensaje en donde se está protegiendo su imagen, o sea, él está diciendo estos son los que ahora van a entrar empresarialmente en mi proyecto. Y aquí a nivel local vemos que Quirino Ordaz hace algo igualito. Le da las, como dice, las benevolencias del dinero público a Ricardo Salinas Pliego, lo trae a Sinaloa, le construyen un estadio, le regala un centro deportivo, le regala una ciudad, le regala el erario de aquí de los sinaloenses. ¿A cambio de qué? A cambio de que le cuide su imagen en una televisora que ahora vemos se convierte en el mecanismo de defensa principal de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque Salinas Pliego es el empresario favorito de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, a la vista de todos, están protegiendo todos sus intereses y están haciendo una maquiavélica industria de vamos a utilizar la información como el gran beneficio para todo lo que son nuestras triquiñuelas. Yo así lo veo. Sí, concuerdo ahí con el licenciado Arnulfo. No es la corrupción la que llegó e implosionó de pronto, ¿no? Son muchísimos años ya de la costumbre del poder, de los partidos, de los políticos, que tienen una copia fiel actualmente en lo que se llama la Cuarta Transformación, que yo no la veo por ningún lado, pero en el caso de Salinas Pliego ya está identificado como el gran empresario protegido del gobierno federal y ahora de los gobiernos estatales en el caso de Sinaloa. Salinas Pliego, a diferencia de otras grandes empresas que los obligaron a pagar impuestos atrasados, gana un proyecto de sentencia, o sea, derrota un proyecto de sentencia de la Suprema Corte donde también lo obligaba a pagar impuestos desde hace muchísimos años. Yo me siento incrédulo que hayan pagado, los que dicen que pagaron, yo no lo creo. ¿Y qué pasa? Pues ahí transan también en la Suprema Corte de Justicia y el señor gana, derrota a la Corte en el proyecto de justicia de sentencia y no va a pagar o el juicio se alarga otros años más. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Que son las instituciones las que están fallando todas. Congreso Federal, una alianza enorme, tremenda entre Morena y el PRI. Lo tiene en la mano, como dice. Entre Morena y el PRI, una alianza ahí enorme, de facto, Ricardo, para que no se toque al presidente ni a los grandes favorecidos del presidente. En Morena, en el Congreso de Sinaloa, pues Morena no tiene ya la mayoría. Se demostró ahora en un asunto tan delicado y tan de trámite como resolver qué más dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres. No completó otra vez la mayoría. No, y ahí Graciela Domínguez es una pieza importante en todo este desmoronamiento del grupo parlamentario de Morena. Pero es que no es un grupo parlamentario en sí de Morena, es un grupo parlamentario de capirotada. Así es, bueno, que todos entraron a Morena para ganar, ¿no? Nada más para utilizar a Morena y ahora lo vemos. Escalar, y ahora se están yendo hacia donde mejor les convenga sus intereses particulares a cada diputado, ¿no? Entonces, yo creo que si las instituciones no se ponen a funcionar desde la Presidencia de la República, desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, esto va a tronar. ¿Por dónde va a tronar? ¿Cómo va a tronar? No lo sabemos. ¿Y quiénes vamos a ser los grandes dinamitados de este truene? Los ciudadanos. Lo estamos viendo, los ciudadanos estamos desamparados en todos los sentidos posibles, pero estamos todavía deslumbrados porque está López Obrador en la presidencia.
Una gran parte de la sociedad mexicana dice, no, pero logramos que López Obrador esté en la presidencia. Sí, logramos que López Obrador esté en la presidencia, pero los ciudadanos, ¿qué logramos? ¿Qué tenemos los ciudadanos ahorita? ¿Qué México tenemos? ¿O qué tenemos de México los ciudadanos? Porque este estadista Crespo, en uno de sus libros, precisamente hablando de Andrés Manuel, él menciona cómo está dividido el pueblo en este aspecto político. Él menciona que son 3 puntos. El primero es el incondicional a López Obrador, el que viene desde hace 12, 15, 18 años, y haga lo que haga, ellos van a estar con él siempre. Esa cantidad de votantes, pues ya la sabemos, no le alcanzó a López Obrador en otros años para ganar la presidencia. Están los que son también fieles al PRI, al PAN, a estos grupos políticos, y igual, sea como sea, ellos van a defender a capa y espada. Pero hay un tercer grupo, y yo creo que este es el más importante. El tercer grupo es donde estamos todos aquellos que estuvimos hasta la madre de la robadera, del PRI, del PAN, de todo esto que ya no aguantábamos, y veíamos en las palabras de López Obrador una posibilidad de que algo pudiera cambiar, y votamos por López Obrador. Pero ese grupo indeciso es el que otra vez va en vías de estar indeciso, o ya está dejando de ver a López Obrador como la realidad y lo está viendo como una ficción que no concuerda con ese voto que se le dio. Esas 3 partes, ¿tú crees que en 2021 estos indecisos vuelvan a hacer la diferencia? Estoy totalmente de acuerdo contigo y con Alejandro en sus participaciones, y especialmente me interesa destacar eso que tú señalas, de que aquellas personas que no están en ningún partido político son las que decidieron llevar a López Obrador a la presidencia de la República, por lo que ofrecía el combate frontal a la corrupción, un gobierno que no robe, que no mienta, no traiciona al pueblo. Sin embargo, ese sector de la sociedad, que es el mayoritario, está a la expectativa en este momento, al 2021, porque hemos estado mirando las columnas de las encuestas, con las que tampoco estoy de acuerdo, porque tienen mucho de parcialidad o de falsedad esas encuestas, en las que las personas que no saben y no contestan todavía, es una columna altísima. Y los que no están de acuerdo con ninguno de los candidatos que están proponiendo, también es una columna considerable. Entonces, quienes van a decidir el futuro de México van a ser precisamente los independientes, las personas libres, las que cambian su votación cada vez que lo consideran necesario, ¿sí? Porque además, lo que decías tú ahorita, es cierto, Morena y Andrés Manuel tienen un voto duro, pero no les alcanza para ganar las elecciones ni el 2021 ni el 2024. Le alcanzó por convencer a ese grupo. Ni nunca. Porque además, fíjate hasta dónde llega el dogma, ¿no?, de un líder. Se empezó a manejar la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación realmente no existe. Es un dogma. El conteo lo iniciaron mal. La primera transformación en México fue cuando llegó Hernán Cortés y transformó a México. Históricamente, ¿de dónde sacaron la Cuarta Transformación? Si la primera transformación fue en México cuando llegan los españoles con Hernán Cortés, esa es la primera transformación. La segunda fue la de Miguel Hidalgo, la tercera fue la de Benito Juárez, la cuarta fue la de Madero y la quinta fue la del 2018. No existe Cuarta Transformación. Si la viéramos así, sí. si metiéramos es que así debiéramos de verlo, así debiéramos de verlo. Pero se convirtió en un dogma, pues, un dogma. Todo el mundo habla de la Cuarta Transformación, y la Cuarta Transformación, analizándola en el sentido objetivo, pues no existe. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Bueno, hacer la realidad, la Quinta Transformación, el 2021. Porque si nosotros continuamos con la misma tendencia del 2018, entonces somos robots. Nos estamos yendo por dogmas, y no vemos los resultados. Todo Sinaloa dice que Quirino es corrupto, pero viene nuestro presidente y nos dice, es buen gobernante. Y todo el mundo lo abuchea. Bueno, ¿tú crees que ¿sí? en esas frases de conspiración, que yo así las veo, ¿tú crees que ahí venga integrado
vengo y abrazo a y digo que yo sé que es corrupto, pero le doy una palmadita porque quiero poner a alguien igualito a él para que en el 2021 gane y siga siendo todo lacayo mío, ¿no? Claro, que siga todo igual. Por eso es que hemos venido señalando en algunas ocasiones que el objetivo del PRI en Sinaloa es ganar la gubernatura. Pero si ve que no le alcanzan las fuerzas, pues va a querer meter a un candidato priista a Morena para que todo siga igual. Pero muchos ciudadanos ya lo tenemos contemplado y no estamos dispuestos a aceptar ese tipo de trampas, ¿no? Estamos llegando al final del programa, no nos da tiempo ya para una última opinión. Gracias por acompañarnos. Recuerde, el 2021 es importantísimo. Reflexione acerca de lo que aquí los invitados le entregan en su opinión. Creo que la opinión de estos caballeros en el sentido de ver qué se puede mejorar y sobre todo qué está pasando en lo que es la política aquí en nuestro país y en nuestro estado es importante para que usted haga una reflexión. Usted tiene la última palabra. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.